He titulado el sermón La oración correcta. Aunque inicié con la lectura de Mateo 17, quiero decirles que el sermón no se va a desarrollar sino en Santiago y el libro de Jonás. Sin embargo, quise iniciar con este texto porque hay algo que me llama bastante la atención, y es que a veces nosotros olvidamos que la oración es poderosa. Tan poderosa que solamente Moisés y Cristo se han visto resplandecer su rostro cuando están delante de Dios. Recuerden que Moisés, cuando estaba en el monte, duró 40 días, bajó y su rostro brillaba, al igual que brillaba el de Cristo cuando los discípulos lo vieron resplandecer. Aunque Mateo no especifica, cuando usted lee Lucas, sí se dice que estaba orando cuando sucedió todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? La oración es poderosa, la oración es poder. Aunque los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, no andaban con el rostro resplandeciente. O sea que esto solamente se vio delante de la presencia de Dios, cuando estaban postrados en oración. O sea que la oración tiene poder, la oración nos acerca a Dios. La oración es hablar con Dios en confianza. Al igual que otros temas bíblicos, la oración también es un tema difícil de tratar en las congregaciones. Y decía, ¿por qué? Porque para nosotros es difícil orar, nos cuesta trabajo orar. Si usted analiza su vida, se da cuenta que a veces orar se nos hace cuesta arriba, o sea, siempre buscamos una justificación, una excusa para orar. ¿Y esto por qué sucede? Recuerden que aunque somos santos por medio de Cristo, aunque hemos sido justificados por medio de Él, estamos en un cascarón podrido. Nuestro cuerpo, nuestra carne, está corrompida, está separada de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra carne siempre tiende al mal, siempre estamos luchando con nuestra carne, porque esa es nuestra naturaleza. En base a eso hay preguntas que podemos hacer. ¿Con qué frecuencia oramos? ¿Cuántas veces al día tú oras? ¿O cuántas veces a la semana tú oras? ¿O cuántas veces al mes tú oras? Entendemos que a veces los afanes, el trabajo, nos dificulta, y Dios entiende. Dios entiende que estamos alejados de Él. Eso sí lo entiende Él. Yo ponía el ejemplo esta mañana de los celulares. Estamos comunicados por celulares, por tabletas, por computadoras, por todas partes, y siempre estamos activos en las redes. Siempre estamos hablando, chateando con alguien más. Y con Dios, ¿cuántas veces tú chateas? ¿Cuántas veces tú les hablas a Dios? Y ponía el ejemplo en mi casa, cuando se me queda el celular en la casa. Es un dolor de cabeza. Yo vivo lejos, pero hay que buscarlo. Nos preocupamos por estar comunicados con el mundo, pero no nos preocupa no tener comunicación con Dios. Eso es grave en nuestras vidas. ¿Qué pasa con nuestras oraciones? ¿Son respondidas? ¿Dios contesta tus oraciones? ¿Dios escucha tus oraciones? Es importante tener en claro que para que Dios escuche nuestras oraciones tenemos que tener una conexión constante con Él. No podemos estar separados de Él. Y el ejemplo que usé es el de un fruto en un árbol. Mientras está en el árbol, está creciendo constantemente. Como dicen aquí, se está llenando. Cuando el fruto cae del árbol, aunque sea verde, no sigue creciendo. Comienza a podrirse.
Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos lejos de Dios. En vez de crecer, decrecemos y se corrompe cada día más nuestra carne. Entonces, para poder orar correctamente, tenemos que saber a quién le oramos y cómo oramos. Y es por eso que esta mañana quiero presentar 3 puntos que pueden ayudarnos a orar de manera correcta ante Dios. El primer punto es: oramos correctamente cuando nuestra petición se sujeta a la voluntad de Dios. Oramos correctamente cuando nuestra petición se sujeta a la voluntad de Dios. Y decía, cuando vemos el resplandor de Cristo y del mismo Moisés, usted puede estar seguro que el rostro de Moisés no resplandeció de primera instancia, sino fue por todo el tiempo que él estuvo en la presencia de Dios. Sin embargo, de Cristo vemos que resplandeció prácticamente rápido. ¿Por qué? Cristo estaba en constante conexión con Dios, su Padre. Y usted dirá, sí, pero él era Dios. Sí, pero era 100% hombre. Y en ese momento todavía su cuerpo no había sido glorificado. Sin embargo, resplandecía como si estuviese glorificado. Quiero que vayamos a Santiago 4, versículos del 1 al 3. Santiago 4, del 1 al 3. Yo voy a leer la versión textual. Es bien parecida a la Reina Valera, varía muy poca cosa, pero entiendo que es un poquito más fácil para poder transmitir el mensaje desde aquí. Santiago 4, del 1 al 3 dice: ¿de dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, entonces asesináis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero, cuando oramos de una manera suave, liviana, no tenemos en cuenta con quién estamos hablando, a quién estamos orando. La envergadura del poderío de Dios de quien usted está postrado enfrente. Si usted está delante de Dios, sepa que Dios conoce su corazón más que usted mismo. Él sabe más de usted que usted. Porque lo que usted le echa a tierra para ocultarlo, y que usted se le olvidó, entre comillas, Él lo sabe. Entonces, oramos sin respetar la majestad de Dios. ¿Por qué oramos? Si vemos bien, como dice Santiago, la primera parte, dice, ¿de dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Cuando Santiago habla de esas guerras, habla de las guerras en sí, de las guerras que se provocan, de la guerra que el hombre provoca de por sí. Ahora mismo vemos en la noticia que hay que Rusia tiene un misil que puede hacer daño, Estados Unidos dice que también tiene, que pueden responder, que a Rusia que tenga cuidado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente es demostrar que yo puedo. Que tiene que eliminar eso, pero yo no lo puedo eliminar porque tengo que cuidarme, entonces el otro no tiene que cuidarse, porque yo te cuido, ajá. Esas guerras vienen de dentro de las pasiones de los hombres. Ahora bien, cuando habla de contiendas o pleitos, está hablando de nuestros problemas internos, de su lucha, de mi lucha, de la que habla Pablo, de la carne con el espíritu. Y es una lucha que llevamos diario. Yo decía esta mañana que incluso ahí donde tú estás sentado, donde yo estoy aquí parado, estamos luchando. El espíritu está luchando contra la carne.
Y decía, ¿cuántas veces sentado ahí a usted no le llega un pensamiento negativo? Algo que usted se acordó. Decía, te estoy oyendo el sermón o está alabando. En un momento se acuerda de eso y dice, ese es fatal. Ah, hoy cae lo que quiero. O esa fatal, mira lo que hizo. Pero usted está orando ante Dios. Usted está en el templo de Dios, alabándolo. ¿Por qué sucede esto? Lo mismo que dije. Tenemos un cuerpo corrompido. Entonces esa lucha está dentro de nosotros a cada momento. Entonces por eso es por qué estamos orando. ¿Qué hace esa lucha? ¿Qué permite esa lucha que oremos? ¿Por qué? La otra parte en Santiago dice, codiciáis y no tenéis, entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y guerreáis. Y hago una parada ahí porque sé que muchos pensaron y dirán para sí, sí, pero yo nunca he matado. Y ella habla de matar. Sin embargo, cuando habla de asesinar, ahí no está hablando solamente de manera literal. Al momento que usted ve a una persona que tiene algo que usted quiere, que usted desea, o que esa persona hace algo que usted quiere hacer, usted piensa en su mente, ese puesto era mío. Yo soy mejor que ese. Yo soy mejor que esa. En ese momento, en su mente, ya usted se volvió un homicida. Porque usted quiere que esa persona no esté en ese punto. Si usted quisiera que se borrara, mejor tuviera yo. Ese puesto era mío. O mira a fulano lo que tiene sin merecérselo. Fulano en el mundo y mira, que montado yo a pie. Esa es su carne hablando, esa es su carne dominando sobre su espíritu. Eso es lo que usted tiene que analizar y lo que no puede permitir. Y claro que va a llegar el pensamiento, pida perdón. ¿Por qué oramos? Nos olvidamos que estamos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cuando estamos delante de un jefe, somos todos complacencia. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Sí, señor, sí, señor. No, lo que usted quiera. Ah, yo le voy a dar jugo, café, refresco, agua, Gatorade, ¿qué usted quiere? Porque es una gente que tiene poder. Y Dios no tiene poder. ¿Qué hacemos para complacer a Dios? Él solamente demanda obediencia. Solamente. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué oramos? Siempre estamos orando por nuestras necesidades. Siempre estamos orando por lo que yo quiero, por lo que necesito. El Señor sabe lo que usted necesita realmente. Querer y necesitar son cosas muy diferentes. Dígamelo a mí, que la línea de donde, bueno, Newton también lo sabe. En publicidad se dice que el trabajo de un publicista es crear necesidades. No es un producto que se vea bonito para que lo compre, no, es que el cliente lo vea como una necesidad. Yo necesito eso. Yo necesito la X7 del año. No que yo la quiero, es que la necesito. Si analizamos nuestras oraciones, van a ser oraciones futiles, vacías. Y casi nunca agradecemos a Dios por lo que hemos recibido. Y mucho menos pedir perdón por lo que hemos hecho durante el día. Eso dificulta la comunicación con Dios. Ya que nosotros, al igual que todos los hombres, venimos de una naturaleza caída. Si no mantenemos la conexión con Dios, somos igual que las personas del mundo.
El cascarón podrido domina nuestro espíritu. No damos cabida al Espíritu Santo que haga la obra. Lo separamos de nosotros. No nos conviene, porque nos está diciendo que eso no. Sin embargo, yo sí quiero eso. Nos separamos temporalmente de Dios para poder adquirir lo que queremos y después buscamos de Dios nuevamente. Entonces no es como cuando estamos cantando la canción, que no me conformo y quiero más de Cristo. No, yo no me conformo y quiero más del mundo y después de Cristo. Lamentablemente no es así. Ahora bien, voy y pregunto, ¿por qué oramos? Cuando no oramos correctamente, usted se cansa de orar. Y usted dice, no, pero el Señor no me responde. Claro que no te va a responder. ¿Qué estás pidiendo? Quizás ni te esté escuchando. Y ahí la cosa es más grave todavía. ¿En qué posición tú estás delante de Dios? Si Él ni te escucha. Antes de postrarnos, tenemos que ver nuestra situación espiritual. Tenemos que velar que estemos limpios delante de la presencia de Dios. Él es un Dios santo. Y el pecado lo rechaza. No es como dicen, que dicen, Dios ama, rechaza el pecado, pero ama el pecado. Es mentira, mientras esté en pecado lo está rechazando igualito que hay pecado. Mientras no hay arrepentimiento, no hay cambio. Entonces podemos decir que antes de postrarnos para orar correctamente tenemos que hacer una evaluación de nosotros. Y oramos correctamente cuando nuestra petición se sujeta a la voluntad de Dios, no a la de nosotros. El segundo punto, oramos correctamente cuando buscamos a Dios con un corazón humillado y arrepentido. Oramos correctamente cuando buscamos a Dios con un corazón humillado y arrepentido. Y aquí me quiero ir al libro de Jonás. Ahora puedo hablar libremente porque ya Jonás no está aquí, estuvo en el primer culto. Jonás 2, versículos del 1 al 10. Jonás 2. Dice la palabra. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Durante toda mi vida yo había pasado por alto esta oración de Jonás. Uno lee la historia y yo nunca lo vi como la oración que en sí hace Jonás. Y me llamó bastante la atención, porque Jonás era un profeta de Dios. Era un profeta con conocimiento divino
Y todos sabemos que es el profeta rebelde, como se le dice. Porque huyó de delante de Jehová, o eso fue lo que él quiso entender, sabiendo que Jehová estaba en todas partes. Era mientras más lejos mandan a otro. Decía también, Jonás fue el único profeta que enviaron a predicar fuera de la nación de Israel. O sea, por eso el temor de él fue una nación que de que veía a un israelita se lo lambía por el gusto, para verlo brincar. Por eso es que Jonás, o sea, hay que entender el temor de él. ¿Sí? O sea, que ellos se lo lamen por el gusto. Yo que voy a predicarle que están en pecado y que se van a morir, me llevan más rápido. Pero es interesante ver cómo Jonás expresa esta oración. Y me gusta la oración porque, o sea, no es, oh Jehová, en tu santo templo, santísimo, tú eres grandioso, la majestad, no habla, está tareado. Y él sabe que puede hablarle con confianza a Dios, entonces por eso es que dice, invoqué mi angustia a Jehová, dice, y él me oyó. Entonces dice todo lo que le pasó, y eso es lo que a mí me llama la atención. Dice, desde el seno del Seol clamé. O sea, cuando habla del seno del Seol, dije, no estaba muerto físicamente. Recuerden que Seol se llamaba también a los sitios oscuros, tenebrosos, donde o el espacio donde estaba cerca de morir. Entonces, imagínense ustedes, lo tiraron en medio de una tormenta y el derecho que va para abajo. Y él está narrando todo eso, porque dice, echaron a lo profundo en medio de los mares, no hay para dónde nadar. Me rodeó la corriente. O sea, cuando él cayó, estaba en una tormenta. Recuerda que la tormenta después paró. Pero a veces, aunque el mar esté calmado arriba, abajo sigue todavía el tumulto. Y como él dice, el agua los rodeó por todas partes. Dice hasta mi alma, cuando él la ve, tragó mucha. O sea, está apretado. Dice, el agua se enredó en mi cabeza, o sea, llegó lejos para abajo. Le digo, ya sí, de aquí fue hasta la cabeza. Entonces, descendía a los cimientos de los montes, se llegó a las zapatas de la loma, o sea, en el fondo del mar allá. O sea, él lo dice claramente, o sea, fue al fondo que me mandó. Y esta es la parte que me gusta. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ajá, ahí sí. Eso somos nosotros, ese es el versículo 7. Usted se cansa y se cansa de orar, de hacer, de brincar, de patalear por resolver su problema, con su propia sabiduría, con su propia prudencia y con su inteligencia y sapiencia que Dios le dio. Y se enreda y se enreda y se enreda más. Dice, ¿qué? Lo más importante, Dios está por fuera. Así estaba Jonás. Él se olvidó de que fue Dios que lo envió. Y en el barco todavía tenía chance, pero no recapacitó. Fue en ese momento, dice, cuando mi alma desfallecía ya, cuando ya no podía tragar más agua, me acordé de Jehová. Ay, espérate, que Dios está ahí. Ajá. Dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así somos nosotros. Nosotros no nos humillamos hasta que Dios nos humilla. Debemos entender que Dios tiene un propósito contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Eso es lo principal. Ahora bien, si tú entiendes que Dios no tiene un propósito contigo, yo te hago una pregunta. ¿Qué tú haces aquí? Si tú entiendes que tú estás fuera de los planes de Dios, ¿qué haces aquí? Yo te podría responder, si tú estás seguro de que no hay un propósito contigo, estás perdiendo tu tiempo aquí en el templo. Y se puede oír feo, pero lamentablemente esa es la verdad. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito se va a cumplir, igual que como pasó con Jonás. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se hace.
como decía en el primer punto, la voluntad de Dios se hará bajo cualquier circunstancia. Jesús le dijo a los fariseos, cuando le dijeron, oye, calma a tu gente, cuando estaba haciendo la entrada, le dijo, si calmo mi gente, las piedras entonces me van a lavar. Dalo así entonces, no lo mené mucho. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se va a hacer. Y yo decía que la historia de Jonás es como una tragicomedia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jonás no quería ir a predicar. Sin embargo, fue y predicó y Nínive se convirtió. Te dirá, pero entonces Dios no lo destruyó, entonces la voluntad de Dios cambió. La voluntad de Dios no cambió. Cambió el pueblo de Nínive, que había sido sentenciado. Sin embargo, para desgracia de Jonás, que no quería que se convirtieran, se convirtieron. Y más adelante vemos entonces cómo el pueblo de Nínive vuelve y se corrompe. Pero ya Jehová le había dado una oportunidad. Y Nahum es que ve la destrucción de Nínive, como se profetizó. No le den el gusto a Jonás. La voluntad de Dios se hace. Dios no cambia, tenemos que cambiar nosotros. Entonces, lamentablemente, es en esos momentos cuando estamos quebrantados de corazón que nosotros buscamos a Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿tú vas a acercarte a Dios voluntariamente o vas a esperar que Él te quebrante? Y como dije esta mañana, lo digo ahora, yo recomiendo la primera opción. Es más bonita y menos dolorosa. Si Dios tiene que hacer un trabajo contigo, lo va a hacer. Aunque tenga que romperte en dos. Por más que tú huyas, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Porque siempre se hace. ¿Está yendo en la dirección correcta hacia Dios o estás huyendo como Jonás? Recuerda que no importa el tiempo que tú tengas huyendo. Pues si tengo mucho tiempo haciendo esto y no me ha pasado nada. En el momento que tú menos lo esperes, Jehová va a hacer su voluntad por medio de ti. Y si te quebranta, va a dejar marcas. ¿Estás esperando a ser echado a lo profundo para recapacitar? Jonás fue echado al fondo del mar. Y todos conocemos su historia. O peor aún, estás en el fondo del mar y todavía no busca a Dios. Las consecuencias son graves. Dice esta frase, es triste que muchas veces oramos queriendo que Dios obre un milagro en nosotros y pasamos por desapercibido que el mayor milagro ya fue hecho por medio de Jesús. Si fuésemos solo un poco agradecidos, sirviéramos fervientemente a la obra sin pedir nada para nosotros, ya que todo lo que necesitábamos nos fue entregado en la cruz por medio de Cristo. Todo lo que usted necesitaba ya fue hecho por medio de Cristo en la cruz. Lo demás, una casa, un carro, dinero, lo que usted quiera mencionar, salud, eso va a ser temporal. Procure lo alto. Entonces, el primer punto, oramos correctamente cuando. Y el segundo punto, oramos correctamente cuando. Arrepentido. Amén. El tercer punto, oramos correctamente cuando imitamos a Jesús y practicamos su justicia. Que era lo que todos estábamos pidiendo cuando estábamos cantando la última alabanza.
¿sí? Quien ayude, ¿verdad?, a practicar su justicia y su verdad. Pero cuando lo ejecutamos en la vida, a veces es más difícil. Por eso dice, cantarlo es fácil, hacerlo es difícil. Y quiero ir a Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí decía que esta es la parte más difícil de nosotros, querer imitar a Jesús. No queremos, humanamente, carnalmente no nos conviene. Tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que abandonar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar cosas que entendemos que nos benefician. Pero es un mandato imitar a Jesús. Si no, entonces, usted no va a reflejar la santidad de Cristo. También quiero dividir el punto 3 en 3. Y la primera parte es, cuando Santiago se refiere a que confesemos vuestras ofensas unos a otros, no quiere decir que usted tenga que irse a confesar con un padre. Ese es un versículo que usa la iglesia tradicional para justificar eso. Sino, este es un método que incluso hoy en día se usa, porque cuando una persona va a un psicólogo, es una manera de confesar. Eso que la psicología tiene lo que es el secreto de paciente médico. O sea, no se puede hablar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que expresar todo lo que siente para que el psicólogo pueda tratarlo. Entonces, cuando Santiago trata este tema, no habían psicólogos. Sin embargo, esa es la mejor manera de usted sentir un alivio y de usted alejarse de una tentación. Y poner el ejemplo del pastor. El pastor siempre dice, cuando tú sientas tentación por algo, si tú te vuelves loco con las faldas, o por algo que tú veas fácil por ahí, y le haces forni uno, o si tú cuando ves que una botella hace que de una vez tú agua a la boca, ¿sí?, confiésalo con uno de tus hermanos, y ese hermano te va a ayudar. Si hubo un chismoso, sabe que va a haber problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted lo dice, cuando usted lo comenta, ya eso no se queda trabajándole dentro, sino que otra gente lo ayuda. Si otra gente ve que usted está cerca de donde están destapando, de una vez le dice, fulano, ya para acá, ven. O si lo ve donde hay un grupo de mujeres, dice, fulano, ven, ya para acá. O si lo ve que está en un sitio donde usted puede meter mano, dice, fulano, acuérdate. Ora. Estoy orando por ti, ora tú también. Cuando confesamos, nos sentimos mejor. Eso también en la oración, usted tiene que hacerlo cuando se acerca a Dios. Confiese a Dios sus pecados. Confiese a Dios lo que usted tiene en su corazón. Él lo sabe. Pero dígalo. Por eso la mitad decía que le perdonara los pecados que él nos recordaba también. Que hay muchas cosas que hacemos que la pasamos por alto, pero son pecados. Cuando Santiago habla de orar uno por otro para que seáis sanados, aquí no se está refiriendo a enfermedades físicas, ni enfermedades de salud mental tampoco, por si acaso, sino a enfermedad del alma, al pecado. Ore por sus hermanos para que sus pecados sean sanados, para que no sea persistiendo en el pecado. Y sus hermanos que oren por usted para que usted tampoco siga persistiendo por el pecado. Tenemos que orar unos por otros. ¿Por qué? Pues lo mismo, nuestra naturaleza es caída. Siempre vamos a estar cerca de la tentación. O sea, aquí no habla de sanidad física.
La sanidad del alma es más importante. Y la última parte dice, la oración del justo puede mucho. Y me gusta esto porque Dios siempre está dispuesto a escuchar al justo. Dios siempre lo oye. Dios siempre le responde. Dios siempre está ahí cuando usted está con un corazón justo. Pero hago referencia a lo mismo. Dice, la oración del justo puede mucho. No lo puede todo. Ese es uno de los errores que tenemos a veces en nuestra carne. Que si pedimos a Dios algo en oración, en nuestra propia justicia, nosotros entendemos que Dios nos va a responder positivo. Él le puede responder que no, claramente. Dice, no, eso no es lo que tú necesitas, no es eso. Y estamos hablando de una persona justa. Pero Jehová escuchó. Y entonces hasta el primer punto. La voluntad de Dios se va a hacer. Y puedo usar de ejemplo a José. José estuvo todo el tiempo honrando a Jehová. Sin embargo, pasó todas las que se podían pasar y una más. Pero Dios tenía un propósito con él y su voluntad se hizo según Dios lo quiso y en el momento que Dios lo quiso. Y si ustedes leen la historia en Génesis, se van a dar cuenta de que José nunca estuvo en un lugar que no debió estar. ¿Hasta en la cárcel? Sí, hasta en la cárcel. Serán sitios claves. Serán sitios claves. No importa dónde Dios permita que tú estés. Él está haciendo su voluntad, su obra se va a hacer, confía en Él. El Salmo 66, del 17 al 20, dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Hay oraciones que Dios le va a responder positivamente. Por eso debemos orar cada día. Pero debemos orar correctamente. Debemos orar primero pensando en que su voluntad se va a hacer. Y ahí está Cristo de ejemplo. Cuando Él ora dice, Señor, si puede pasar de mí esta copa, ya está hablando Jesús, su parte 100% hombre, que sabe el fuerte que viene atrás. Digo que fue 2 veces que Él sufrió, que sabía a detalle de lo que le iba a pasar. Mientras sabía y después que lo ejecutaron 2 veces. Pero entonces después viene la parte santa y dice, pero que se haga tu voluntad, Padre. Porque Él sabe que la voluntad de Dios era otra. Eso es Jesús entonces. ¿Por qué nosotros queremos que se haga la voluntad de nosotros por encima de la de Dios? Que a veces declaramos por encima de Dios. Yo declaro que va a ser sano. No declare, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. No mande a Dios. Dios es todopoderoso. A veces queremos retar a Dios. No, si tú puedes, yo creo que tú puedes. No es que Él puede, si Él quiere, Él puede, y como Él quiera. Usted no lo va a llantar. Sí, porque queremos a veces pasarnos, manipular a Dios. Es difícil, pero eso somos nosotros. A veces no humillamos nuestro corazón delante de Dios, cuando estamos postrados delante de Él. Y los resultados son terribles. Terribles. En conclusión,
Oramos correctamente cuando nuestra petición se sujeta a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a hacer por encima de usted, por encima de mí, por encima de todo. Cuando Él quiera, como Él quiera y por el tiempo que Él quiera. Si aprendemos eso, entonces vamos a entender que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede y que Dios no depende de nosotros, sino nosotros de Él. Lo otro, oramos correctamente cuando buscamos a Dios con un corazón humillado y arrepentido. Tenemos que humillar nuestro corazón todos los días y arrepentirnos todos los días. Ya yo di el paso de fe, yo acepté al Señor, pero todos los días pecamos, todos los días le fallamos. Esta ropa que tenemos, esta carne, está corrompida, se contamina cada día y cada día falla. Cada día humíllese delante de Dios, pida perdón. Antes de pedir cosas materiales, pida porque su espíritu sea fortificado, porque su Espíritu Santo lo llene a usted y usted pueda actuar a la voluntad de Dios. Oramos correctamente cuando imitamos a Jesús y practicamos su justicia. Tenemos el modelo de Jesús en la Biblia. Ahí está claramente cómo es Jesús, cómo actuaba ante diferentes situaciones. Y es difícil, y la gente del mundo no va a entender cuando usted actúa como Jesús. Pero es una demanda de Dios. Si no, entonces no diga que usted es cristiano. No diga que usted es cristiano. La palabra cristiano significaba era eso, pequeños cristos, o sea, como era una manera ofensiva, era una ofensa. ¿Por qué? Porque se comportaban como Cristo. Entonces usted no es digno de ser llamado cristiano si usted no imita a Cristo. Quiero terminar con esta cita de John Owen. Dice: si no perseveramos en la oración, perseveraremos en la tentación. Si usted no ora constantemente, está siendo tentado constantemente. Y recuerde que no hay grises, blanco o negro. Si usted está en el medio, entonces está del lado del enemigo. Aunque usted crea que está con un pie metido, no. El Señor lo vomita. Eso es peor todavía. Yo siempre he dicho que el día que estemos en el cielo, en el juicio, yo voy a buscar meterme más para la derecha lo que yo pueda, porque los que están cerca del medio tienen problemas. Si me toca cerca, yo voy a correr lo más que pueda para allá, para tirar más a la derecha posible, por si acaso.